por permitirme compartir con ustedes los aspectos relacionados con la generación del conocimiento y la investigación científica. Y eso realmente lo motiva a uno a continuar trabajando en estas líneas. Quisiera tener realmente en el día de hoy una reflexión y una disertación relacionado con el investigador científico. Generalmente a nosotros en nuestra etapa educativa nos han orientado la investigación exclusivamente bajo un paradigma, bajo una forma de mirar la realidad. Pero a través de la historia de la ciencia se ha evidenciado que la realidad tiene diferentes matices, que la realidad que estudiamos, porque siempre que investigamos sobre una realidad, que esa realidad tiene diferentes aristas, que esa realidad es dinámica, que yo puedo estudiar esa realidad también tomándole una fotografía y veo la realidad en forma estática, y que en esa realidad interactúan y son afectados las personas. Entonces el concepto de investigación científica se ha ido ampliando. Por eso es importante de vez en cuando, es indispensable detenerse, retirarse periódicamente para revisar nuestros noemas. Se entiende por noemas los contenidos de conciencia, lo que tenemos, los conceptos, valores, creencias que tenemos alojados en nuestra mente. Se llaman contenidos de conciencia los noemas. Y así como los medicamentos, o sea, que uno va a la farmacia y compra un medicamento y le dice fecha de expedición o fecha de vencimiento, entonces también los noemas tienen fecha de vencimiento. La forma como se pensaba en el pasado no se piensa ahora. Dijo Thomas Kuhn, las verdades de hoy no serán las verdades del mañana. La forma de solucionar problemas en el pasado no es la misma forma como intentamos resolverlos hoy. Entonces hay que revisar permanentemente nuestro sistema de creencias, nuestros noemas, nuestros conceptos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué obtuvimos esos resultados? ¿Qué procedimiento seguimos? ¿Pero qué nos guió para que ese procedimiento fuese de esa manera? ¿Cuál fue la concepción que nos guió? Esa reflexión tiene que hacerla siempre el investigador. Y fíjense que nosotros muchas veces estamos anclados en premisas que no son verdad. Muchas veces nosotros estamos anclados en conceptos que ya no tienen sentido. Si yo les pregunto a ustedes, ¿por dónde sale el sol? ¿Por dónde sale el sol? Por el este. El sol no sale, la tierra se mueve. Ese es un concepto que nos ha guiado y que todavía poetas, escritores nos lo viven diciendo, porque los sentidos muchas veces nos engañan. Nosotros construimos realidades mentales. En esos aspectos es que debemos reflexionar. ¿Será que los conceptos que me están guiando en mi proceso investigativo son los conceptos y los paradigmas y las visiones vinculadas a profundizar en una realidad determinada? Por eso
por eso es la necesidad de nosotros reflexionar sobre estos temas. Miren, aquí tenemos un ejercicio, porque muchas veces uno dice las cosas, pero si no las vive, dicen que nadie aprende en cabeza ajena, solo el barbero, pero más nadie, los demás aprenden por experiencia propia, ¿verdad? Entonces, este es un ejercicio que quisiera pues que nos tomáramos un minuto para hacerlo. Estos son 9 puntos, trate de hacerlo en una hoja, ¿verdad? 9 puntos. Cuando todos tengan los 9 puntos, muy bien, cuando todos tengan los 9 puntos, ya para dar las instrucciones de qué debemos hacer. Primero, una esos 9 puntos con 4 rectas sin levantar el lápiz. Una esos 9 puntos con 4 rectas sin levantar el lápiz. Segunda instrucción. Intente hacerlo solo. Intente hacerlo solo. Si tiene dificultad, pida ayuda a sus compañeros. Si tiene dificultad, pida ayuda a sus compañeros. Entonces, primero, intente unir esos 9 puntos con 4 rectas sin levantar el lápiz. Segundo, intente hacerlo solo. Tercero, si no puede o tiene dificultad, busque ayuda en sus compañeros. ¿Está claro? Muy bien. ¿Tuvieron alguna dificultad? Con 4 rectas. Sí. ¿Quién tuvo dificultad? Levante la mano. Ajá. ¿Qué dificultad tuvo? Primero que tenía que como que no podía salirme de los... Le quedaba un punto afuera, ¿verdad? Sí. Le quedaba un punto afuera. Ajá. ¿Quién lo resolvió? Diga, ¿cómo hizo? Me salí del cuadro. ¿Te salió el cuadro? No dio esa indicación a usted, pero tampoco la... Tampoco lo impedí. Entonces me fui pasándolo, de ahí salí al segundo punto, regresé, como formando una piscucha. Como un arbolito de Navidad. Ajá. Así. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué mensaje hay con esto? Primero, solucionamos problemas con los conceptos que tenemos y no nos abrimos, no tenemos la mente abierta a otras posibilidades. Ese es un punto que tenemos que revisar. Solucionamos problemas, fíjense bien, devuélvalo un momentito. Fíjense bien, generalmente hacemos esto. Y este punto lo que hago. Porque estamos centrados, convencidos de que esa es la fórmula. Y así tratamos de resolver los problemas de investigación, de la vida y de todo. Y cuando intentamos salirnos de los esquemas que tenemos aquí, nos parece extraño. Y al que se sale, generalmente lo miramos raro. Entonces, ahí está el detalle. Dice, y fíjense otro detalle, que es importante. ¿Qué dije yo? Si no puede, ¿qué dije? No pidieron, yo no vi a nadie pidiendo ayuda. En la vida no se avanza si no pido ayuda. En la academia no se avanza si yo no pido ayuda.
La investigación no la puede hacer una persona sola, tenemos que hacerlas en conjunto. Y para yo pedir ayuda tengo que reconocer al otro. En la medida en que yo reconozco al otro, me fortalezco yo. O sea, yo no puedo ser el que lo sabe todo, nadie lo sabe todo, el saber no ocupa lugar. Yo puedo saber unas cosas y otro sabe otra y otra persona sabe otra. Y en conjunto logramos profundizar o descubrir o solucionar o investigar o indagar sobre una realidad. Si estamos claros en el mensaje, entonces hay que estar abierto a todas las posibilidades. Abierto a todas las posibilidades. Entonces esa es la solución. Me abro. Ajá. Me abro y bueno, busco la solución de otra manera. De eso se trata. El investigador debe ser abierto, creativo. Dice, hay un escritor que dice que entre la ciencia y el arte no hay mucha diferencia, porque ambas necesitan creatividad. Pero también dice Abraham Maslow, que un psicólogo dice que el método científico se creó para que aquellos que no tengan creatividad puedan crear algo. Porque siguen unos pasos, este por este. Entonces, el investigador debe ser abierto, el investigador debe ser creativo, el investigador debe hurgar, debe mirar, debe observar y volver a observar y compartir el conocimiento y pedir información y pedir otros puntos de vista sobre el mismo fenómeno para ampliar su espectro. Generalmente vivimos en presiones conceptuales colectivas. ¿Qué significa que vivimos en presiones conceptuales colectivas? Bueno, nos dicen esto es así, si no lo haces así está malo. Y nosotros, para aprobar la asignatura o para quedar bien con el que, pues, lo hacemos así. Y no nos atrevemos a hacerlo de otra manera. Entonces, vivimos en prisiones conceptuales colectivas. Dice Albert Einstein, cuando habla de la ciencia, dice: la ciencia es una tentativa de lograr que la caótica diversidad de nuestras experiencias sensoriales correspondan a un sistema de pensamiento lógico. O sea, nosotros la realidad que conseguimos la vamos a dar a conocer, la vamos a mostrar de una forma, de un pensamiento lógico, pero no hay una sola lógica. Ahorita vamos a ver que no solamente hay una lógica deductiva, hay otros tipos de lógica. Y no hay una sola coherencia. Cuando nosotros hablamos con los estudiantes o hablamos entre nosotros, mira, ese es incoherente. ¿Por qué le decimos a otro incoherente? ¿Por qué le decimos incoherente? Porque no piensa igual, correcto, porque no piensa igual que yo. Nos parece incoherente lo que no nos es familiar, nos parece incoherente lo que no está de acuerdo conmigo. Y en la medida en que yo tengo parálisis paradigmática o soy dogmático, más incoherente me parecen los demás. Más incoherente. Entonces no caigamos en la trampa de la coherencia. Cada paradigma tiene su coherencia. Ignacio León señala: el nuevo profesional debe tener una mente amplia y flexible, formarse desarrollando habilidades y destrezas
que le permita manejar cómodamente en circunstancias cambiantes, en situaciones de incertidumbre, de caos, de ambigüedades. Debe mantenerse en un proceso permanente, aquí está, de aprendizaje y reaprendizaje. Dice Alvin Toffler, dice, un futurólogo, señala, los analfabetas del siglo XXI no serán los que no sepan leer ni escribir, sino los que no sepan desaprender para volver a aprender. Desaprender para volver a aprender. ¿Y cómo yo desaprendo? Revisándome constantemente los conceptos que me guían. Si los conceptos que me guían son los más apropiados. Recuerden que en nuestro cerebro se denomina el cerebro triuno, porque el ser humano tiene tres cerebros. Tiene el reptil, donde están reflejadas todo para la sobrevivencia. Está el límbico, donde están las emociones. Y está el neocortex, donde está el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Cuando nosotros tratamos de motivar a un estudiante para la investigación, yo debo estar pendiente de activar los tres cerebros. ¿Cómo activo yo los tres cerebros? Si yo soy profesor de metodología y le digo a un estudiante, pero metodología es difícil, y ustedes saben que pocos aprueban la materia, ahí estoy activando el reptil para sobrevivir negativamente. Ahí viene la trampa, como me le copio a este loco, a este señor, yo como que me voy a retirar para sobrevivir. Y cuando yo hablo así, yo estoy activando también el límbico, que es las emociones. Las emociones las estoy activando negativamente. Y por supuesto, en los dos hemisferios del pensamiento, que es el hemisferio izquierdo, que es el lineal, y el hemisferio derecho, que es el creativo, se trancan. No fluyen. Porque la angustia y el ver, y cada vez que voy a clase con ese personaje, se me toca con este señor, ¿qué hago? La gente se empieza a enfermar, no viene, mira, anda tú por mí, dime lo que dieron, y así empezamos, ¿verdad? Y al final la investigación le vamos tomando aberración. Ahora, ¿cómo yo enamoro al estudiante de la investigación? Digo, señores, esta es metodología. La materia, imagínense usted que le va a abrir el entendimiento. Usted va a poder crear, inventar, crear nuevo conocimiento y satisfacer su ansiedad de saber en el tema. Entonces, qué bueno, para allá voy yo. Cuando yo estoy motivado y enamorado, y al principio, bueno, hay unos lineamientos, pero vamos a dejar la mente que fluya, la mente libre, para que usted piense, busque, indague de la forma como usted se sienta cómodo. Bueno, el muchacho dice, no, a esas clases no me las voy a pelar. Voy a estar pendiente todos los días de esas clases. No voy a faltar. Y el estudiante se va enamorando de la investigación. ¿Qué ocurre con las instituciones universitarias que no hacen investigación? Se convierten en unos colegios o escuelas grandotas. Porque la finalidad o el principio fundamental de la universidad, de los institutos de educación superior, es generación de nuevos conocimientos, de inventos,
de producir nuevas fórmulas, de producir nuevos procesos, de producir nuevas técnicas, de producir nuevas maquinarias, de construir productos diferentes. ¿Ustedes creen que no, aquí está. Miren, esto por favor es un aparato que no sé si ustedes se acuerdan que cuando salieron los celulares eran como unos bloques, como unos ladrillos, que solamente servían ¿para qué? Para hablar, o cuando la mujer se molestaba con uno se lo pegaba por la cabeza y lo mataba. Para esas dos cosas, ¿verdad? Pero como estamos en la era de los finales abiertos, entonces la tecnología o la creatividad del ser humano, ¿cómo se llama? Del espíritu del investigador creativo, ya no es solo para hablar por teléfono, es una agenda, se comunican por internet, multimedia, navegador, etc. Una agenda ¿qué más? Lámpara, imagínense, control remoto, o sea, todo lo que usted quiera hacer y vendrán mejores o con otra fórmula u otra utilidad. Eso es producto de una mente amplia y creativa, no cerrada. Fíjense bien, entonces nosotros tenemos, según la cultura oriental, el yin y el yang, lo masculino y lo femenino, el pensamiento lineal y el pensamiento creativo. Pero en medio de ¿qué? Del orden y del caos. Vivimos en medio del orden y del caos. ¿Qué significa vivir en medio del orden? Ahorita estamos en orden, pero cuando nos levantemos de aquí empieza el caos y después vuelve otro orden. Y así es la vida. La vida es así. Usted sale para allá y ve lo que llaman aquí trancones y eso es un caos. Bajó el pie y volvimos al orden. Entonces vivimos entre el orden y el caos. Vivimos en lo caórdico. Vivimos en lo caórdico, entre el orden y el caos. ¿Dónde está la creatividad? ¿Cómo manejar esa relación orden-caos? ¿Cómo crear dentro de esa relación orden-caos? Porque la vida antes era predecible. Las planificaciones se hacían a largo plazo. Ahora todo es rápido. Ahora lo que está pasando en China, nosotros lo podemos saber aquí por el internet. Lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que está pasando en Europa. Antes teníamos que esperar que alguien fuese y viniese. Y de paso nos echaba el cuento a su manera. Entonces la vida no era tan dinámica como es ahora. Por eso la forma de mirar la realidad y de tratar la realidad y de estudiar la realidad tiene que ser diferente. Se ha hablado de la democratización de la ciencia, o sea que la ciencia no es para un grupo privilegiado, todos estamos llamados a hacer ciencia. Le Bousselet habló de la ciencia esotérica y la ciencia exotérica. Cuando él habla de ciencia exotérica, es la ciencia del grupo cerrado, de los científicos cerrados. Y él dice que la ciencia el conocimiento no puede ser cerrado para un solo grupo. El conocimiento tiene que ser exotérico con X, que le sirva a todos, que todo el mundo lo entienda y que todo el mundo lo conozca.
los científicos eran una casa. Después aparece Paul Feyerabend, un epistemólogo que lo llaman el anarquista. Dice que el hombre de la calle puede y debe supervisar la ciencia, ya que sus aplicaciones le afectan directamente. Y después en el Foro de Barcelona, en el 2004, en el diálogo científico y diversidad cultural, se abogó por socializar y vulgarizar la ciencia. ¿Qué significa vulgarizar la ciencia? Que el vulgo, que todos participen, que todos hagan ciencia, que todos los afectados intervengan en el proceso, que todos emitan su opinión, que la gente forme parte de la ciencia, de la construcción del conocimiento, no solamente a unos privilegiados. Cuando nosotros hacemos ciencia, estudiamos la realidad. Y en términos filosóficos, la realidad en sí se llama noúmeno. En términos filosóficos, la realidad en sí se llama noúmeno. Y la realidad percibida se llama fenómeno. Entonces, cuando nosotros hacemos ciencia, ¿qué queremos hacer? Aproximarnos ¿a dónde? Al noúmeno. Pero como la realidad es cambiante, nunca nos aproximamos. Siempre, nunca la atrapamos, nos aproximamos pero no la atrapamos, no atrapamos esa realidad. Por eso la verdad de hoy no será la verdad de mañana. Entonces, noúmeno, realidad en sí, fenómeno, realidad percibida. O sea que ustedes para mí son unos fenómenos porque una realidad que yo estoy percibiendo. Y yo para ustedes soy un fenómeno porque es una realidad que usted está percibiendo. Y lo que está aquí es un fenómeno. Y a medida que voy profundizando en el estudio de ese fenómeno, voy aproximándome a la realidad en sí. Entonces la realidad, para algunos científicos, toda la realidad no se puede reducir a una idea. No se puede seguir creyendo que solo lo tangible y mensurable y la lógica formal nos lleva a la aprehensión de la realidad. O sea, no solamente la ciencia es lo tangible y lo mensurable, porque hay aspectos de la realidad que no se pueden medir, pero que se pueden profundizar y se pueden comprender. En el estudio de la realidad se presenta lo extraño, lo misterioso y lo irreductible. Albert Einstein, en una reflexión, señaló: la experiencia más bella que podemos tener es el misterio. ¿Qué es lo que usted investiga? Algo desconocido, que es un misterio. Es la emoción fundamental que se encuentra en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia. Quien no lo conozca y no se pregunte por ello, no se maraville, está como muerto y sus ojos están oscurecidos. ¿Qué significa esto? Hay gente que todo lo sabe. Mire, no, yo lo sé. No, eso lo sabía yo. Hay gente así. En cambio, los que buscan el conocimiento tienen que estar abiertos al saber, a profundizar. Oye, esa botella la había visto, pero ¿cómo harían esa etiqueta? ¿Qué componentes tiene? Empiezo yo a maravillarme y entusiasmarme por la etiqueta, por los componentes, tanto químicos, componentes tales, etc. El arte de esa botella, las letras con que la escribieron y cómo imprimieron esa etiqueta. Entonces usted se va maravillando, como dice, y así mantiene vivo el espíritu de la investigación, porque el que no se maravilla por las cosas, pues no tiene el espíritu de investigación, no investiga, pues no, eso lo sé yo, y esto no, también, y esto no, eso lo vi yo ya. Hay gente así. Entonces surgen los interrogantes: ¿cómo hemos hecho ciencia? ¿Cómo estamos haciendo ciencia? ¿Cuáles son las reglas que determinan un buen método de investigación científica?
A raíz de todas estas reflexiones nos surgen estos interrogantes. ¿Cómo hemos hecho ciencia? ¿Cómo estamos haciendo ciencia? ¿Cuáles son las reglas que determinan un buen método de investigación científica? Nosotros venimos de una concepción heredada del positivismo. Nosotros nos enseñaron a hacer ciencia haciendo énfasis en lo lógico empirista, privilegiando la objetividad del conocimiento, el determinismo de los fenómenos, la cuantificación aleatoria, haciendo un deslinde entre el sujeto que investiga y el objeto de estudio. Se llama una decisión. Con un enfoque analítico reductor, o sea, fracciono la realidad en partes para estudiarla. Busco la relación causa-efecto y no admitimos cambios ni flexibilidad en los métodos ni en las técnicas. Muchas veces permanecemos anclados en el pasado. Una visión del mundo y de las leyes naturales donde las causas producen efectos de la misma magnitud, donde el orden, la simetría, el equilibrio constituyen las palabras claves, las referencias y los modelos. ¿Por qué nos aferramos a esta visión si vivimos en un mundo donde el orden y el desorden están presentes, donde lo caótico es lo que prevalece? ¿Por qué desconozco esta realidad? Estamos muchas veces sumergidos en una tiranía metodológica, donde los profesores de metodología, los orientadores de metodología le dicen: esto se hace así, y esta es la norma, y esta es la regla. No, pero es que yo descubrí otra cosa. No, eso no es, porque el que manda aquí soy yo. Entonces favorece el fetichismo metodológico, evita la reflexión epistemológica en la búsqueda del conocimiento y no promueve alternativas metodológicas. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo estoy conduciendo la investigación? ¿Cómo estamos dirigiendo la investigación? ¿Estoy enmarcado dentro de la tiranía metodológica? Miren, hay mitos en la ciencia. Y uno de los mitos es que la objetividad no existe. Y la búsqueda de la causalidad. Dicen que es causa-efecto. Y la historia de la ciencia ha logrado demostrar que muchas veces esa causalidad no es lineal. Es producto de una interrelación de eventos, pero no es lineal. Entonces la objetividad no existe. Y ya lo vamos a ver por qué. Aquí aparece el señor Heisenberg, que fue premio Nobel de Física, y dijo esto: la realidad objetiva se ha evaporado. Lo que nosotros observamos no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación. O sea, cuando yo voy a hacer un estudio, yo hago mi cuestionario y entonces trato de meter la realidad en el cuestionario o en el instrumento de observación que estoy utilizando. Y puedo dejar de observar otros elementos que pueden ser determinantes en ese proceso investigativo. Entonces, cuando yo elaboro rígidamente un instrumento de observación que me impide mirar otros elementos, ya dejo ese objetivo, soy subjetivo. Decía Sabater: no soy subjetivo, no soy objetivo porque no soy objeto, soy subjetivo porque soy sujeto. Somos subjetivos, los seres humanos somos subjetivos. El señor Ilya Prigogine, premio Nobel en física, dijo: la objetividad científica no tiene sentido alguno si termina haciendo ilusorias las relaciones que mantenemos con el mundo.
si termina haciendo ilusorio. ¿Qué es ilusorio? Algo que no es real. Por ejemplo, el sol sale por el este. Eso es mentira. Y todo el mundo dice, todo el mundo lo cree. Y usted hace una encuesta y el 100% de los entrevistados le va a decir que el sol sale por el este. Pero la realidad es que la Tierra se mueve. Y que por ese concepto Galileo Galilei estuvo a punto de ir a la Inquisición. Galileo Galilei dijo, la Tierra se mueve. Y allá le dijeron, mire señor, usted está equivocado. Retráctese o va para la hoguera. Él dijo, me retracto, pero aún se mueve. Se mueve. Tenemos a otro señor que dijo, que se llama Norman Hanson. Digo, la observación está cargada de teoría. Cuando yo observo algo, no lo observo con la mente vacía, lo observo con todo mi contenido de conciencia. Lo observo con mis angustias, lo observo con mis alegrías, lo observo con mis intereses, lo observo con los prejuicios. Entonces, toda observación está cargada de teoría. Y ya lo van a ver aquí para que vean. Miren, ustedes ven allí. ¿Qué ven ahí en esa foto, en esa imagen? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven allá? ¿Qué observan? ¿Ah? Una mujer. ¿Quiénes observan a la mujer? Todos observan a la mujer. No, pero ¿observan a la mujer, sí o no? Muy bien, ahí no hay ninguna mujer. Cuidado. Eso es porque tienen el concepto de mujer en la mente. ¿Ok? Ahí no hay mujer. Ahí lo que hay es unas medias. Fíjense bien las medias. Una copa, un gato, una repisa, un florero y una cortina. Y dice Norman Hanson que usted no lo había visto antes así, pero desde que yo se lo digo, usted lo va a empezar a ver así. ¿Sí estamos claros? Cuidado con los sentidos, cuidado con los... Tengo que ver y volver a observar y volver a observar y ver el detalle. Así tenemos que aprender a investigar. No tomar conclusiones a la ligera. Miren, Alicia ahí ve, lo que se observa no es neutro u objetivo. Bueno, ahí estamos, pues. Se ve a través del conocimiento del prejuicio, igual que ocurre en la ciencia. Igualito ocurre en la ciencia. Hay una señora que tenía un gallo y se mudó para una población, para no sé, un pueblo pequeño, ¿cómo se llama aquí? Caserío. Así. Bueno, y ella observó que cuando cantaba el gallo, salía el sol. Todos los días estuvo pendiente de eso. Cada vez que cantaba el gallo, era porque el sol se aparecía. Y entonces ella se molestó con la gente del pueblo y dijo, como el gallo es mío y esta gente no vale la pena que viva, yo me voy a llevar el gallo para que no le salga más el sol. ¿Veo? Ella sacó su conclusión de lo que había observado. Ella relacionó el canto del gallo con la aparición del sol. Y así muchas veces concluimos en nuestras investigaciones. Entonces la observación está cargada de teoría. La observación le debe mucho a la teoría. Fíjense bien, aquí tenemos este ojo que está observando y este que está aquí es la teoría o los conceptos que tenemos que nos guían para que miremos de una forma o de otra. El señor Bertrand Russell, un matemático famoso, decía
La palabra, hablando de la causalidad, la palabra causa se encuentra muy ligada con asociaciones engañosas. Y la razón de que la física haya cesado de buscar causas es que en verdad no hay tales cosas. Los eventos no se producen por causas lineales, sino los hechos, las cosas, sino por una conjugación de eventos. Una conjugación de eventos. ¿Usted cree que una persona cae enferma, murió de repente? No, nadie muere de repente. Murió de repente. ¿Por qué yo digo de repente? Bueno, porque yo la vi contenta, yo la vi hablando, yo la vi brincando, yo la vi saltando. Me fui a almorzar y en la tarde me dijeron, murió fulano de tal. Uy, pero murió de repente. No. Venía ya un proceso de desgaste, venía ya un proceso que yo no veía y que eso se llama orden desplegado y orden implicado. El orden desplegado es el que yo veo y el implicado es el que se está haciendo por debajo que yo no veo. Entonces, en los procesos científicos hay que tener en cuenta el orden implicado, que es lo que veo, y el orden desplegado, que es lo que no veo. ¿Sí estamos claros? Que nadie muere de repente. Se va desgastando progresivamente. Entonces, en ciencia muchas veces con la parálisis paradigmática tenemos inteligencia ciega. ¿Por qué? Porque hacemos la investigación o entramos en el mundo de la investigación con algo rígido, con pensamientos rígidos. Eso se llama inteligencia ciega, como una forma de mirar la vida solamente. Entonces, entramos en los paradigmas. Los paradigmas gobiernan nuestra visión del mundo y nuestra concepción. Pero hay paradigmas cerrados y hay paradigmas abiertos. Por ejemplo, el paradigma positivista, que es el paradigma donde nosotros estamos acostumbrados a investigar, es cerrado, es lineal, es causa-efecto. Pero el paradigma de la complejidad que ve a la realidad como entre el caos y el orden, que es dinámico y que a la vez busca la aproximación, que nos aproximemos, pero sabe que el conocimiento es inacabado, ¿verdad? Esa es otra manera de investigar y de ver la realidad. Los paradigmas cerrados, o el paradigma de la ciencia tradicional, o el paradigma científico tradicional, utiliza el método como un programa, ¿verdad? Organización premeditada de la acción, necesitamos condiciones estables, no innova, no improvisa, sigo la receta. El investigador considera que no existe forma a priori para buscar la certeza, y busca la certeza. En medio de este paradigma, pues se forman los tramposos de la ciencia. Y tenemos personajes a nivel que conocemos, que hemos oído su nombre. Por ejemplo, ocultaron y plagiaron datos, falsificaron y manipularon pruebas. Mendel, ¿no se acuerdan de las famosas leyes de Mendel? Bueno, el famoso Mendel formuló las leyes fundamentales de la herencia y falseó datos. Charles Darwin, ¿se acuerdan de Charles Darwin? Muy bien. Padre de la teoría de la evolución, falseó datos. Charles Dawson presentó hallazgos falsos sobre el eslabón perdido. Y así todos estos hubo un premio Nobel que después se descubrieron que emitieron datos. ¿Guiados por qué? Por un paradigma rígido. Porque si ellos se dieron cuenta que la cosa se desvió a como ellos lo iban investigando, no tuvieron la valentía
para decir, mira, esto no es así, esto ahora es así. Y me imagino que fue para no enfrentarse a la sociedad del momento. Falsearon. Después los científicos se dieron cuenta que ellos falsearon datos. Porque siguieron un paradigma rígido. Dice Hanson, el conocimiento científico no podrá dar certezas absolutas, lo único que puede generar es una mayor probabilidad. No puedo dar certezas absolutas. Cuando yo digo esto es así, como la realidad es cambiante, mañana ya no es así. Se presenta de otra forma. En el progreso de la ciencia, Karl Popper habla de una revolución permanente y Fort-Pellerin habla del pluralismo metodológico. En la metodología debemos ser plurales, tenemos que crear y buscar nuevas metodologías para la investigación, no seguir anclados en una sola forma. Y aquí vamos a ver una serie de personajes de la historia de la ciencia que han tratado de demostrar en diferentes especialidades, han tratado de demostrar que la ciencia es dinámica. Tenemos al señor Lewis Fleck, ¿verdad? En su libro La Génesis y el desarrollo de un hecho científico, en el año 1935, habló de la relatividad de la verdad, fue el propulsor de la teoría del caos, habló de la ciencia esotérica y ciencia exotérica. La ciencia exotérica es aquella ciencia que es cerrada, que solamente de un círculo, y la ciencia exotérica es la que es abierta. Habló de que el hecho científico es un hecho en construcción, es un constructo social, es algo progresivo, es inconmensurable, no se pueden comparar las teorías. Tenemos este personaje de la Nueva Alianza que habla que la ciencia no es la única que porta verdad, que la racionalidad tradicional nos separa a los individuos del universo en que viven, la lógica formal, y que todo está sistemáticamente conectado. Todo está sistemáticamente conectado. Entonces, ¿qué nos aconseja ante este panorama Paul Feyerabend? Él dice que en investigación todo se va. Y él dice que la ciencia es el éxito y el resultado del atrevimiento metodológico, no de la adhesión a una racionalidad totalmente obsoleta. Es el atrevimiento metodológico. Me atrevo a crear nuevas metodologías. Me atrevo a transitar diferentes caminos. Me atrevo a romper los protocolos. Me atrevo a presentar fórmulas nuevas para la búsqueda del conocimiento. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en un mundo donde el desorden es creador, donde la simetría se ha roto, donde los defectos son fértiles, donde los desequilibrios son permanentes, donde las causas y los efectos presentan relaciones complicadas. ¿Por qué nos cuesta aceptarlo si así vivimos? Así vivimos. Y todavía seguimos enseñando con técnicas del siglo XIX y del siglo XIV, del siglo XV. Estamos hablando de modernismo y seguimos de lo contemporáneo, de la tecnología, y seguimos enseñando de la misma manera. Estamos apegados. Yo le decía en una reunión que tuve con el vicerrector, la rectora, estábamos hablando,
Yo le decía que nosotros nos graduamos de ingenieros, de médicos, de psicólogos, pero tenemos dos profesiones, ingeniero y nucólogo, porque desde primaria nosotros nos estamos viendo en la nuca, o sea, el muchacho aquí y en secundaria la misma la nuca, y en universidad la nuca, bueno, ahorita están de nucólogo, o sea, nos estamos viendo, no nos vemos de frente. Y después vamos a las empresas, nosotros vamos a las empresas, señores, y nos dicen, escúchale, pero ustedes no saben trabajar en equipo. Pero ¿cómo? Si desde que era niño me enseñaron a verle la nuca al otro y no a verlo de frente, no a dialogar con el otro, no a discutir el conocimiento con otro, no a interactuar con el otro. Y la verdadera revolución educativa, ¿cuál es? Sustituya los pupitres por mesas redondas. No escribir currículum ni papeles que se archivan, sino para que usted vea que la relación en el aula cambia. La evaluación, la forma de evaluar cambia. La forma de relacionarse los estudiantes con los profesores cambian. El profesor tendrá que buscar nuevas estrategias. El profesor ya no es el que manda, sino el que motiva, el que apasiona porque la gente aprenda. De ser un docente lineal se va a convertir en un docente apasionador del aprendizaje. Esa es la revolución. Esos son los paradigmas que hay que cambiar. Lo mismo en la investigación, en las demás áreas. Entonces, fíjense cuál es la realidad fenoménica de ahora. Una realidad en movimiento, una realidad compleja, donde están los fenómenos, las categorías, los eslabones, las dimensiones, las relaciones, los conceptos, la dialéctica, un tejido de eventos, las realidades, las contradicciones, la incertidumbre, las interacciones y las acciones. Esa es la complejidad. Complejidad no es complicado, complejidad es la interrelación que existe en todo lo que nosotros encontramos. Y de ahí surge el pensamiento complejo, la ciencia de la complejidad. La ciencia de la complejidad es un tejido de eventos, de acciones, interacciones, determinaciones, azares que constituyen nuestro mundo. Entonces ya no podemos ver al mundo estático, el mundo tenemos que verlo en movimiento, dinámico, y en ese mundo es que vamos a investigar. Y para ese mundo es que vamos a investigar. Entonces los métodos no pueden ser los mismos. Entonces entramos en el paradigma de la complejidad. Dice el juego, el diálogo incesante entre nuestro espíritu que crea formas lógicas, que las implica el mundo y que dialoga con el mundo real sin pretensión de englobarlo, sin pretensión de aprenderlo. En la complejidad, en la forma de investigar, del paradigma de la complejidad, que es el nuevo paradigma de investigación, uno de los nuevos paradigmas de investigación, yo no controlo la realidad, yo dialogo con ella. Yo no la controlo, en el positivismo la controlo, la mido y la explico. No, ahí yo dialogo con la realidad, la puedo explicar, la puedo controlar, pero también la comprendo. O sea, mi abanico es mayor. Entonces, en esta matriz epistémica, en este paradigma de la complejidad, hay tres principios. El principio dialógico, ¿verdad? Diálogo con la realidad, la recursividad organizada y lo hologramático. El todo está en las partes y las partes están en el todo. Y entonces, este tipo de investigación aboga por un encuentro entre el humanismo y la ciencia. Nos dice el señor Claudio Alegre, fue ministro de Educación de Francia, y dice ante todo esto, dice: la ciencia deductiva, austera, rígida, automática debe dar paso a una ciencia variada, imprevista, flexible e incluyente.
En los procesos investigativos, el investigador tiene todos estos procesos mortales. La inducción, que va de lo general, que va de lo particular a lo general. La abducción, que es cuando a uno le llegan ideas. Muchas veces ustedes dicen, se le prendió el bombillo a fulano porque le llegó una idea nueva cuando está sumergido en un caso. La deducción, que va de lo particular a lo general, y el otro va de lo general a lo particular. El Newsman, que dice Pierce, métete en el lago del Newsman. El Newsman es poner la mente abierta a todas las posibilidades sin negar nada ni discriminar nada. Y la serendipia. ¿Qué es la serendipia? La ciencia de lo inesperado. Cristóbal Colón llegó a la América por serendipia, porque él iba ¿para dónde? Para la India. Y cuando llegó a América era otra cosa, pero él no dijo me devuelvo, él siguió. Allá en Venezuela decimos que las mujeres son serendipitosas. ¿Qué significa eso? Que al mercado van con una lista de víveres y terminan comprando otra cosa. Ay, me gustó esto, ay, qué bueno es esto, pero la lista se olvidaron de la lista. Bueno, así es en la investigación. Cuando yo descubro algo nuevo, tengo que tener la valentía para tomarlo. Entonces estamos en una nueva epistemología. La observación está cargada de teoría, no hay una verdad absoluta y objetiva. El conocimiento es producto de un ir y venir, no de la linealidad. Aparece la diversidad de lo real, aparece la no linealidad, aparece el principio de la incertidumbre, el principio de la complementariedad. Los paradigmas se complementan. El paradigma positivista que mide se complementa con el paradigma fenomenológico que comprende. El tiempo y el espacio son conceptos relativos. Se fomenta el pensamiento sistémico y se consideran los factores no epistémicos en el estudio de la ciencia. O sea, que no solamente es aquello tangible, sino que también la realidad es lo intangible. Por eso estamos invitados a hacer un aprendizaje transformacional, romper con el lenguaje estereotipado, repetitivo, romper con la creencia de que la totalidad se limita a la realidad sensible y medible y cambiar nuestra manera de mirar la vida. Se llama aprendizaje transformacional. Buscando el principio vocacional de la ciencia. La ciencia busca afanosamente la verdad y está abierta a la verdad, y esa es la razón de la razón de la ciencia es buscar la verdad. Por eso no puedo trampear, no puedo adulterar datos. Pero cada persona tiene un estilo de pensamiento. Hay gente que es concreta, hay gente que es abstracta, hay gente que es vivencial y hay gente que es compleja. Y eso se refleja en su forma de escribir. Fíjense bien que hay gente, estudiantes que están con ustedes, que son concretos, sus párrafos son cortos, las oraciones son breves, hablan en forma secuencial y son detalles de característica tangible. Pero si se consiguen con un profesor que es abstracto, cuando él ve eso, ay, esto es tan escueto, no me dice nada, porque está chocando el estilo de pensamiento del estudiante con el del profesor. No es que lo del estudiante esté malo, simplemente hay un choque. Entonces el profesor debe estar abierto para entender que esa es su forma de expresarse. Lo mismo ocurre en el introspectivo gerencial. Usted le pregunta, por ejemplo, a un estudiante cuando entra a clase, inductivo concreto, usted le pregunta a él, mira, ¿por qué llegaste tarde? Tuve un accidente. Fue concreto. Si usted le pregunta a un deductivo abstracto,
Mira, ¿por qué llegaste tarde? Uy, usted sabe, mire que yo vivo en el 5º piso, entonces el ascensor tuve que darle así con el dedo. Cuando le di el dedo se trancó y después, ese es deductivo. Pero después usted le pregunta a un introspectivo vivencial, mira, ¿por qué llegaste tarde? Ay, profesor, qué pena, qué dolor. Si usted no sabe la vergüenza, maneja los sentimientos. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué les quiero decir yo con esto? Que, concha, le aceptemos la diversidad. Cada quien tiene una diversidad. Cada quien tiene una forma de expresarse. Pero eso no significa que la mía sea mejor ni la de él sea peor. Y así pasa en la ciencia. Hay diferentes fórmulas, hay diferentes enfoques, hay diferentes modelos, hay diferentes metodologías. Entonces no impongan un criterio, sino tratemos de comprender al otro. Por eso surgen las matrices epistémicas. Fíjense bien, los positivistas tienen la mente así. Los fenomenólogos que exploran los significados de la gente tienen la mente así. Y lo de la complejidad es un rizoma que andan entre el caos y el orden, aceptan la realidad moviéndose y buscan investigar de esa manera. Entonces, si usted hace una resonancia magnética en la mente de estas personas, el positivista es así, el fenomenólogo es así y el de la complejidad es así. Pero ¿cuáles son los choques? Que se consigue un profesor que es positivista con un estudiante que tiende a esta tendencia. Y ahí le dice, está malo. ¿Por qué está malo? Porque no piensas como yo. El error. Ahí están los diferentes abordajes. Esos son los diferentes paradigmas, los diferentes abordajes. Cuando yo voy a hacer una investigación, ¿qué debo yo preguntarme? ¿Qué quiero hacer con la realidad? ¿La quiero explicar y controlar? Me voy por lo empírico analítico o positivismo. ¿Qué quiero hacer yo con la realidad? ¿La quiero comprender? Me voy por la fenomenología. ¿Qué quiero hacer yo con la realidad? ¿La quiero transformar? Me voy por la teoría crítica. ¿Qué quiero hacer yo con la realidad? ¿La quiero deconstruir para volverla a construir? Me voy por la complejidad. Esas son las preguntas que yo me hago para escoger el paradigma que me va a guiar en mi investigación. Usted me dirá a mí que nosotros somos ingenieros y lo de nosotros es esto. Somos empírico-analíticos, medimos, no necesariamente, porque puedes irte por aquí, por la complejidad. Porque aquí también mides, pero no eres rígido, sino que vas ensayando, se ensaya, se admite el ensayo y el error. No sigues una linealidad. Aquí no sigues una linealidad, aquí sí. Aquí tienes un método programado, aquí tienes un método como estrategia. Y ahorita vamos a ver el método como estrategia. Ya vimos el método programado, sigue una línea. El método como estrategia se va construyendo. Y cuando explicas cuál fue el camino recorrido, cuál fue tu método, cuando terminas el recorrido. Aquí el método lo dices antes de empezar. O sea que no eres flexible. En cambio aquí dices el método, mire, recorrí este camino. Y lo vas construyendo a medida que vas investigando. Esa es la diferencia entre esto y esto. El crítico dialéctico es cuando las personas participan en la investigación. Cuando las personas participan, por ejemplo, usted va al médico. El médico le hace un diagnóstico y le dice, usted tiene tal enfermedad, muy bien, tómese estas pastillas y póngase estas inyecciones. Y me dice cómo le va. Ahí cuando el médico le dice a usted, y me dice cómo le va, ya usted está participando y evaluando el tratamiento que le da. Entonces usted le dice, no doctor, las inyecciones no me cayeron bien. Bueno, te las cambia o te reduce la dosis.
¿Qué es lo que está haciendo el médico con usted? Ensayando. Y usted está participando de ese ensayo. Y después viene otro y se lo hace a otro. Y viene otro. Eso es esto, ¿ves? Teoría crítica. Porque él le está pidiendo una opinión para su transformación de su realidad. Y después con todo eso que él hace con uno, con dos, con tres, o cuatro, o cinco pacientes, llega y dice, este medicamento para los pacientes con estas características tiene tal resultado. Le pone su teoría. ¿Bien? Y en ingeniería también puedo hacerlo. Estoy construyendo, edificando y tal, y voy preguntando y voy midiendo. Mire, ¿cómo te pareció esto? ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué idea me das aquí? ¿Qué idea me das allá? Y después que recibe la opinión de todo el mundo, usted concluye, mira, esto, pasó así, todo. Entonces, depende como usted tenga la apertura. Entonces, empírico analítico, ¿cuál es la pregunta para escoger el paradigma o el abordaje? ¿Qué quiero hacer con la realidad? ¿La quiero medir y controlar? Empírico analítico positivista, ese es el método científico tradicional. ¿La quiero comprender? Fenomenología. ¿La quiero transformar? Crítico dialéctico. ¿La quiero deconstruir para volverla a construir? Complejo diálogo. Esos son los paradigmas. Pero esos paradigmas son inconmensurables. Significa que no se pueden comparar. Cada paradigma tiene su heurística. La heurística son las normas para investigar. La forma como investigo en positivismo no es la forma como investigo en fenomenología, ni es la forma como investigo en complejidad. Cada paradigma tiene su heurística con H, normas para investigar, lineamientos para investigar. Eso es heurística, la heurística. Entonces, cada paradigma tiene su heurística, su forma, sus métodos. Y aquí tenemos un cuadro. Fíjense bien. En este cuadro, este que está aquí, es donde nosotros hemos aprendido a investigar. Reduccionismo, mecanicismo, positivismo, cuantitativo. Esta es la fórmula que nos han enseñado. Y fíjense todo esto que está aquí. Es los paradigmas emergentes, lo que ha emergido producto de los epistemólogos y los estudiosos de la ciencia y los investigadores, como les he venido nombrando, que han descubierto que esto es parte de la realidad, pero que la realidad completa es esta. La realidad completa es esa. Entonces está la complejidad y está la fenomenología. Aquí la lógica es configuracional. Aquí la lógica es la lógica formal. ¿Qué significa lógica configuracional? Que lo vamos a ver. ¿Cuál es la lógica formal? Esto por esto. ¿Qué significa la lógica? ¿Qué significa la lógica configuracional? Bueno, que tome en cuenta todos los elementos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de la vida real. Llega una muchacha a casa con un pretendiente, pero los padres quieren otro, que es amigo de la casa. Este señor, ¿verdad? El pretendiente que quieren los padres tiene una buena posición, es un empresario, ¿verdad? Y el otro es un trabajador normal. Desde el punto de vista de la lógica formal, ¿quién le puede proporcionar mejor vida a la muchacha? El empresario, entre comillas, porque eso es la apariencia.
pero a ella se siente más cómodo con este. Entonces es la lógica configuracional. No solamente entra lo aparente, sino también lo profundo. Por ejemplo, usted tiene dos productos. Uno llamado café, que dicen que no es bueno para la salud, 100% dañino para la salud. Y tiene otro producto desconocido que dice que es 95% bueno para la salud, pero 5% usted no sabe. ¿Cuál escoge uno? ¿Cuál escoge uno? El café, porque ese es el que conocemos, ese es el que estamos acostumbrados. Esa es la lógica configuracional. No me limito al número, a la cifra. No se limita al milagro de la cifra, sino que hay otros elementos que me ayudan a decidir. Esa es la lógica configuracional. En la lógica formal, un muchacho, ¿con cuánto se aplaza aquí? ¿Con cuánto se aplaza? Menos de 7, bueno, 6,9, poner así. Un muchacho tiene 6,9 y otro tiene 7. Este pasó y este quedó aplazado. ¿Cuál sabe más? Es lógico. La lógica formal me dice que pase al que tiene 7. Pero la lógica configuracional me dice, reviso otra vez. Porque estoy tomando en cuenta otros elementos. No me estoy quedando en la cifra, sino que estoy tomando en cuenta otros elementos. Puede ser que ese que sacó 6,9 estaba nervioso, estaba enfermo, el profesor le tenía idea. No sabemos. Pero hay elementos que tenemos que, la lógica configuracional toma en cuenta. No solamente se rige por la cifra. ¿Sí estamos claros? Bueno, esa es la lógica, la infralógica que llaman. Entonces, por eso la ciencia que se construye no se limita a la cifra, busca la importancia y la naturaleza intrínseca del estudio. Es la ciencia establecida versus la ciencia en construcción. Toma en cuenta la lógica formal y la infralógica. Trabaja en lo impreciso y en las definiciones abiertas. Este es un aparato ¿de qué? De definiciones abiertas. Esto es un aparato comunicacional, pero no solo para llamar por teléfono. Tiene múltiples, eso se llama definiciones abiertas. Entonces, la ciencia que se construye utiliza la analogía. La ciencia trabaja en la contradicción, en la iluminación y en la aproximación. Admite la contradicción. Busca no capturar la realidad, sino aproximarse a ella. Y admite la iluminación, porque dicen que hay formas de conocimiento. La razón, que es la lógica deductiva, y también que la iluminación, eso que llamamos ideas aductivas. Mira lo que me llegó, mira, no sabía eso, mira, me llegó esta idea. Esas son iluminaciones. ¿Por qué? ¿Por qué iluminación? Porque estamos conectados con el universo y en el universo está toda la información. Por encima de nosotros está pasando información. Lo que pasa es que no es pesada y no nos haga. Porque si fuese pesada nos quitara la cabeza, pero aquí está pasando información. Aquí está pasando información. Entonces, si nosotros estamos conectados con el universo, la información nos llega. Entonces, ya no es el método tradicional programado, sino el método como estrategia. ¿Verdad? El investigador ensaya para responder a la incertidumbre, improvisa, innova, saca provecho de los errores. Ese es el método que nos debe guiar ahora en este mundo de caótico, entre el caos y el orden. Bien, el método como estrategia. Lo complejo recupera el mundo empírico la incertidumbre.
la incapacidad de lograr la certeza, de formular leyes eternas, de conseguir el orden absoluto y la incapacidad de evitar contradicciones. O sea, en el método como estrategia todo se admite, las contradicciones, no hay leyes eternas, la incertidumbre, lo inacabado del conocimiento. El método es reaprender a aprender en un caminar sin meta. O sea, empezamos con un método, con algo indefinido. Hay que aprender a caminar en la oscuridad y en la incertidumbre, partiendo de la ignorancia y la confusión. ¿Por qué? Cuando yo estoy confundido o no sé algo, mi espíritu del investigador se despierta. Pero si yo lo sé, ¿para qué? No me motivo. Yo he oído estudiantes que dicen, bueno, yo voy a trabajar en esto porque ya yo más o menos sé eso. Entonces, ¿para qué vas a trabajar en eso? ¿Para qué vas a hacer? ¿Qué nuevo conocimiento vas a generar ahí? Busca lo que no conoces, lo que te despierta curiosidad, lo que te confunde, lo que ignoras. Ahí es donde debes investigar. Y fíjense lo que dijo Gabriel García Márquez. Muchas cosas que hoy son verdad no lo serán mañana. Quizás la lógica formal quede degradada a un método escolar para que los niños entiendan cómo era la antigua y abolida costumbre de equivocarse. Porque nosotros muchas veces tomamos decisiones solamente con una linealidad, sin tomar en cuenta los elementos que están alrededor. Y esa es la lógica formal. Y nos equivocamos, porque nos quedamos en la apariencia y no vamos a la profundidad. Entonces ahí está lo que hemos hablado de la lógica configuracional. El investigador no es un seguidor de reglas, es un sujeto activo que enfrenta un conjunto de opciones. El investigador se apoya en sus procesos constructivos, no representa procesos ordenados, protocolos, algo estipulado, sino que va construyendo con la lógica configuracional, va construyendo el proceso investigativo. Ahí tenemos entonces la visión holística de la ciencia, donde está lo que se relaciona, lo que trasciende y los paradigmas. Entonces, en ese proceso relacional, como dijo un personaje que se llama Ken Wilber, dijo, no se trata de desechar una forma de investigar, no se trata de integrarlas todas, de integrarlas. Tengo esta forma, tengo el paradigma 1, el paradigma 2 y el paradigma 3, cómo los 3 paradigmas o los 4 paradigmas se complementan para tener una visión integral de la realidad. Y Edgar Morin, que es el padre de la complejidad, dice: las teorías científicas son como los icebergs, tienen una enorme parte sumergida que no es aceptada y que constituye la zona ciega de la ciencia, pero que es indispensable para el desarrollo de la misma. Lo que no admitimos, lo que nos parece pseudociencia, es lo más grande, porque no lo podemos medir, pero sin embargo forma parte de la realidad que estamos buscando. Y nos conformamos con lo que vemos, con la apariencia. Y Edgar Morin dice: no planteo el pensamiento complejo como una receta para conocer lo inesperado, sino para hacer al individuo prudente
ante la trivialidad de los asuntos determinados. Cuidado, prudencia, dice Morín. Cuando usted le digan, esto es así, dude. Cuando usted le digan, esto es así, dude. Y la duda lo lleva a explorar, a profundizar. No sé cómo lo dicen aquí, pero en Venezuela decimos, no te tragues todo lo que te digan. No asimilemos todo, dudemos, cuestionemos y cuestionémonos. Dice Fal Borda, no hagamos de la ciencia un fetiche como que si tuviera entidad y vida propia, capaz de gobernar el universo y determinar la forma y contexto de nuestra sociedad presente y futura. Recordemos que es un producto cultural del intelecto humano, producto que responde a necesidades colectivas, incluyendo las consideraciones artísticas, sobrenaturales y extracientíficas. En otras palabras, Fal Borda nos dice, nosotros hacemos la ciencia, nosotros podemos modificar la forma de hacer ciencia, nosotros no podemos quedarnos anclados en una sola forma de mirar la realidad. Y dice el señor Schrödinger, ese fue premio Nobel en mecánica cuántica, dijo, la actitud científica debe ser reconstruida, la ciencia ha de rehacerse de nuevo. Y para terminar, yo les digo, no tengamos miedo de desarrollar nuestra creatividad, de hacer ciencia respetando la manera de pensar del otro. No caigamos en la trampa de la competencia ni de la maledicencia. Que predomine en nosotros la cooperación, el respeto a la diversidad, la escucha y la sinergia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?